El abuelo ya no sirve, que se vaya con los otros viejos al hogar. Eso le dijeron el día del cumpleaños de su nieta, frente a toda la familia, sin miramientos, sin pudor, como si fuera una silla rota, pero lo que nadie imaginó es que aquel estorbo tenía un as bajo la manga, porque esa casa no era suya, era de él. Y lo que sucedió después no solo cambió su vida, sino la de todos. Si quieres escuchar esta historia de justicia, amor propio y redención, quédate hasta el final. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia poderosa como esta. El abuelo ya no sirve, que se vaya con los otros viejos al hogar. Eso fue lo que dijo mi nuera en medio de la fiesta de cumpleaños de mi nieta, frente a todos. Nadie la contradijo, ni siquiera mi propio hijo. Me llamo Anselmo Valdés, tengo 78 años y esta es la historia de cómo perdí todo en una sola noche y de cómo me lo cobraron todo, con intereses. Esa noche era especial. Era el cumpleaños número 8 de Catalina, mi nieta, la luz de mis ojos. Había ayudado a colgar los globos, a inflar las piñatas, a preparar el arroz con leche, como cada año. Aunque los huesos me dolían y las piernas ya no eran las de antes, yo no faltaba a esos detalles. Siempre creí que mientras uno sirva, debe servir. La casa estaba llena de gente, risas, música, niños corriendo por el jardín. Mi hijo Julio y su esposa Fernanda habían invitado a toda la familia. Hasta la madre de Fernanda, que siempre me miraba con desdén, estaba ahí, sentada en la cabecera como si fuera la reina de Inglaterra. Yo me senté en una silla del rincón, como siempre, no para esconderme, sino para observar. Me gustaba mirar desde lejos, ver cómo crecían mis nietos, cómo la casa que construí con mis propias manos seguía llena de vida. O eso pensaba. Catalina me abrazó. «Abuelito, ¿me das mi regalo?» Yo le di una cajita envuelta con papel rojo. Adentro, un relicario de plata que había sido de mi esposa, Esperanza, la mujer con quien compartí más de 40 años. Catalina lo abrió con emoción y lo colgó en su cuello con orgullo. «¡Qué cosa más anticuada!», murmuró Fernanda por lo bajo. Lo escuché, aunque ella pensaba que no, lo ignoré. Luego vino el pastel, las velas, todos cantamos. Pero justo cuando Catalina sopló las velas, escuché un comentario que me heló la sangre. «Ya basta con el viejito, todo el día aquí metido, ya no aporta nada. Es hora de que se vaya a un hogar, no es justo que vivamos hacinados por su culpa», lo dijo Fernanda, con su voz dulce, pero envenenada. Y lo peor fue que nadie reaccionó, ni siquiera Julio, mi propio hijo, el que crié yo solo cuando su madre murió. Sentí que me ardía la cara. Todo el mundo me miró de reojo, incómodos. Algunos fingieron no haber oído, otros simplemente se callaron, como si yo no estuviera ahí, como si ya me hubieran borrado. Me levanté despacio. Caminé al baño, cerré la puerta y lloré. Lloré como no lloraba desde que murió Esperanza, no por el dolor físico, no por la humillación. Lloré porque por primera vez me sentí realmente solo en mi propia casa, una casa que levanté ladrillo por ladrillo, una casa que me había prometido que nunca abandonaría. Estuve ahí, encerrado, hasta que los invitados comenzaron a irse. Salí del baño, con los ojos aún húmedos. Julio me vio y me dijo: «Papá, mañana podemos hablar. Hoy no es el momento, no es el momento». Como si yo hubiera arruinado la fiesta, como si yo fuera el problema. Subí a mi cuarto, ese cuarto pequeño al fondo del pasillo, donde ahora guardaban la ropa vieja y una cuna que ya nadie usaba. Era el único espacio que me habían dejado desde que Julio y Fernanda se mudaron conmigo. A veces sentía que ocupaba menos espacio que el perro. Esa noche no pude dormir. No por la edad, sino por la rabia. Una rabia fría, silenciosa, que se va metiendo como el invierno en los huesos. Porque lo que Fernanda no sabía y lo que Julio había olvidado es que esa casa nunca dejó de ser mía. Porque, aunque ellos vivieran ahí, aunque cambiaran los muebles, aunque hicieran fiestas sin preguntarme, yo aún tenía las escrituras. Y esa noche tomé una decisión. No iba a permitir que me botaran como trapo viejo, no sin luchar, no sin cobrar cada lágrima que me hicieron derramar. Al día siguiente,
Me desperté antes que el sol, como siempre. La costumbre de toda una vida de levantarme temprano no se va con la vejez. Me vestí sin hacer ruido, bajé a la cocina y me preparé un café. El silencio era total, ni el perro se movía. Me senté en la silla junto a la ventana y abrí la libreta de cuero que guardo desde hace décadas. Ahí tengo todo lo importante anotado, nombres, fechas, contactos y lo más relevante, los datos del notario que me ayudó con la compra de la casa hace 35 años. El nombre estaba claro. Licenciado Antonio Becerra, notaría número 13, calle Monteverde. Aún recuerdo el apretón de manos cuando firmamos el trato. Don Anselmo, esta casa es suya, solo suya. Nadie podrá quitársela si usted tiene estos papeles. Y esos papeles estaban a salvo. No los guardaba en la casa. Los tenía en una caja de seguridad, en una sucursal bancaria a la que iba cada año a revisar por precaución, porque uno nunca sabe cuándo necesitará probar quién es. Esa mañana, mientras Julio dormía y Fernanda se arreglaba para ir al gimnasio, salí con mi chaqueta marrón y mi boina gris. Tomé el autobús de la línea verde. Me senté junto a la ventana, mirando cómo pasaban las calles de Zaragoza, mi ciudad natal, mi refugio, mi cárcel. Bajé en el banco, presenté mi credencial, firmé los papeles y descendí al sótano donde están las cajas de seguridad. Abrí la mía. Ahí estaban las escrituras originales, el testamento y una copia legalizada de la compra-venta. Todo en regla, todo en mi nombre. Metí los documentos en un sobre de Manila y salí. La ciudad ya estaba viva, gente con prisa, coches pitando, estudiantes cruzando la calle. Yo caminaba despacio, con firmeza, no por debilidad, sino porque sabía lo que iba a hacer. Llegué a la notaría. El licenciado Becerra ya no trabajaba ahí, pero su hijo, el licenciado Becerra Jr., ahora estaba al frente. Me recibió con respeto. ¿Don Anselmo Valdés? ¿El hijo del carpintero don Manuel? Claro que sí lo conozco. ¿En qué puedo ayudarle? Le conté todo, sin omitir nada. La fiesta, la humillación, el comentario de Fernanda, la falta de reacción de Julio, la sensación de haber sido desplazado de mi propia vida. Licenciado, quiero proteger mi casa, no quiero que me corran como a un perro. El abogado asintió con seriedad. Don Anselmo, usted tiene todas las de ganar. Esta casa está a su nombre, usted tiene las escrituras, y mientras no haya un documento legal de cesión, nadie puede sacarlo. Pero si quiere, podemos ir más allá. ¿Más allá? Podemos redactar una advertencia legal dirigida a sus familiares, notificándoles que cualquier intento de desalojo, presión o manipulación será considerado abuso contra un adulto mayor. También podemos iniciar el proceso de exclusión de ocupantes no autorizados. Legalmente usted podría desalojarlos a ellos. Me quedé en silencio unos segundos. El licenciado me miró con atención. No tiene que decidir ahora. Solo quiero que sepa que usted tiene la sartén por el mango. Le pedí que preparara la carta. No iba a usarla todavía, pero quería tenerla lista, por si llegaba el momento. Salí de la notaría y regresé a casa con la carta doblada dentro del sobre. Julio ya se había ido a trabajar. Fernanda estaba en la sala, viendo una serie en la televisión, comiendo galletas de arroz como si la casa fuera un hotel todo incluido. Me miró de reojo, sin saludar. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Guardé el sobre en un compartimento secreto dentro del armario, detrás de unas cajas de zapatos viejos. Allí estaría a salvo, como un arma silenciosa, esperando. Esa noche, durante la cena, todo fue frío. Catalina me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que bien, que había visto a unos amigos. Julio masticaba en silencio. Fernanda hablaba del nuevo restaurante vegano que quería probar. Nadie mencionó lo que pasó en la fiesta. Hasta que Julio soltó la bomba, papá, Fernanda y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de buscarte un lugar más cómodo para ti. Algo donde te cuiden, donde tengas actividades, donde no estés encerrado todo el día. Me reí, no con burla, sino con incredulidad. ¿Un lugar cómodo? ¿Una residencia de ancianos, quieres decir? No lo digas así. Es un lugar digno, con personal preparado. Nosotros lo hemos investigado todo.
Hasta Fernanda fue a ver uno muy bonito. Fernanda sonrió con hipocresía. Catalina miró a su madre confundida. «Pero abuelito no está enfermo», dijo la niña. «Lo sabemos, hija, pero ya es hora de que tenga su propio espacio. Pero su espacio es aquí». No dije nada. Me levanté de la mesa, despacio. Dejé el plato con la mitad de la comida. Y dije: «Julio, mañana hablaremos. Pero quiero que sepas algo. Yo no me voy a ninguna parte». Y subí a mi cuarto, con el corazón latiendo como un tambor viejo que aún tiene cuerda, porque había llegado el momento, y Julio no sabía con quién se estaba metiendo. Al día siguiente, me desperté con la mente clara. Había dormido poco, pero suficiente. El sol apenas asomaba por la ventana. Me vestí, bajé las escaleras y me encontré con Fernanda barriendo el pasillo como si fuera la dueña de todo. Ni me miró. Julio no estaba. Se había ido a trabajar temprano. Catalina, aún dormida. Yo tomé mi café sin decir palabra, pero mientras lo hacía, escuché algo que cambió todo. Fernanda estaba hablando por teléfono. No me vio detrás de la puerta. Su voz era baja, pero firme. «Ya le dijimos, vamos a buscarle una residencia. Julio no quiere, pero yo ya tomé la decisión. Él se tiene que ir. No vamos a criar otro bebé con el viejo gruñón en la casa. No sabe nada de las escrituras. Julio dice que la casa es suya. ¿Qué importa si está a nombre del viejo? Igual no se va a dar cuenta». Ese último comentario me hizo hervir la sangre. ¿No se va a dar cuenta? ¿Qué importa su nombre? Terminé el café de un trago, subí sin hacer ruido, cerré la puerta de mi cuarto y saqué el sobre con los papeles. Me senté a la mesa, encendí la lámpara y volví a leer cada línea de las escrituras por 10ª vez. Todo estaba en orden, ningún traspaso, ningún poder firmado. La casa seguía siendo mía y ahora tenía que demostrarlo. Llamé al licenciado Becerra. «Quiero que prepare el desalojo. Pero antes, quiero darles una oportunidad. Quiero hablar con ellos por última vez». Acordamos que él redactaría una carta formal con un plazo de 72 horas. Si Julio y Fernanda no respondían, iniciaríamos el proceso legal, todo completamente respaldado. Inapelable. Guardé la carta en el bolsillo y bajé a cenar esa noche. Catalina ya sabía que algo pasaba. Se acercó a mí, me tomó la mano y me preguntó en voz baja: «¿Estás triste, abuelito?» «No, mi niña, estoy más despierto que nunca». Durante la cena, esperé a que terminaran sus conversaciones hipócritas sobre los muebles nuevos, el aumento de Julio en la oficina y la escuela de Catalina. Entonces lo solté, sin levantar la voz: «Mañana viene un abogado a la casa». Julio y Fernanda se quedaron congelados. «¿Un abogado? ¿Para qué?», preguntó Julio tratando de disimular el nerviosismo. Para dejar las cosas claras, Fernanda se rió con superioridad. «Ay, don Anselmo, no exagere. ¿De qué cosas habla?» «Hablo de mi casa, y de que ustedes están a punto de dejar de vivir en ella». Julio dejó el tenedor en el plato con fuerza. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Saqué la carta del bolsillo y la puse sobre la mesa. «Esto es una notificación formal. Les doy 72 horas para desalojar la propiedad. Si no lo hacen, procederemos por vía legal. Porque esta casa», golpeé la mesa suavemente, «sigue estando a mi nombre». Fernanda palideció. Julio se levantó de golpe. «No puedes hacer esto». «¿No? ¿Quién firmó las escrituras, Julio? ¿Tú? ¿Tu esposa? ¿Number yo? ¿Quién pagó cada ladrillo? ¿Quién trabajó día y noche para levantar estos muros? ¿Quién enterró a su esposa aquí, en el rincón del jardín, con sus propias manos?» Nadie dijo una palabra. Catalina, confundida, me miraba con tristeza. Me dolió verla así, pero más me dolía saber que si no hacía algo, iban a sacarme como a un perro viejo. Julio murmuró: «Estás exagerando. Estoy defendiendo lo único que tengo. Mi dignidad». Fernanda intentó intervenir. «Pero don Anselmo, piense en los niños, en el bebé que viene en camino. ¿Pensaste tú en mí, Fernanda, cuando dijiste que yo era un estorbo delante de todos? ¿Pensaste en mí cuando decidiste callar, Julio?» El silencio volvió a la mesa. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared. Me levanté, tomé mi bastón y antes de subir dije: «Tienen 3 días.
Háganlo como quieran, pero el tiempo corre. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y por primera vez en muchos años sonreí con satisfacción. El primer día después de entregar la carta fue tenso. Julio salió temprano al trabajo, sin dirigirme la palabra. Fernanda se quedó en casa, haciendo llamadas, caminando de un lado a otro con nerviosismo. Catalina, ajena a todo, jugaba con sus muñecas en el patio. Yo observaba desde la ventana de mi cuarto. Sabía que estaban tramando algo. No era miedo lo que sentía, era certeza. Sabía que había hecho lo correcto, y si intentaban detenerme, tenía todos los documentos listos. A las 5 de la tarde tocaron la puerta. Era el licenciado Becerra, con su portafolio en la mano y su tono amable pero firme. Fernanda abrió con la cara pálida. Julio ya había llegado, estaban los dos en la sala, esperándolo como si fuese la policía. El abogado se sentó, sacó la copia de las escrituras, la carta firmada y un documento nuevo. Este es el acta de advertencia legal. Si don Anselmo decide, ustedes tendrán que desalojar por vía judicial. Pero si acceden voluntariamente, evitamos el juicio, la multa y la vergüenza pública. Julio apretó los dientes. Esta casa es nuestra. Hemos vivido aquí 10 años. Hemos hecho remodelaciones. Hemos invertido dinero. Él no puede simplemente echarnos. El abogado respondió con calma. No han pagado renta, no hay contrato, y todas las remodelaciones hechas sin autorización del propietario no son legalmente válidas. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre la propiedad. Solo están aquí por cortesía de su padre, y esa cortesía se ha terminado. Fernanda intervino. Él no puede echarnos así. ¿Dónde vamos a vivir? Estoy embarazada. Tenemos una hija. Yo me mantuve en silencio firme mientras el abogado les decía: el señor Valdés ha sido más que paciente. Ustedes tuvieron años para establecerse por su cuenta. No lo hicieron. Ahora él ha tomado una decisión. Y si en 72 horas no han salido voluntariamente, tendremos que proceder. La cara de Julio era un poema. Orgullo herido, ira contenida, frustración. El mismo niño que una vez me abrazaba cuando llegaba del trabajo, ahora me miraba como si yo fuera su enemigo. Esa noche nadie cenó en familia. Yo comí en mi cuarto, en paz, con una taza de caldo que me preparé con mis propias manos, como si estuviera regresando a la vida de antes, simple, silenciosa, pero mía. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era Clara, mi hija mayor, la que se había ido a vivir a Valencia hace más de una década. Siempre fue la más sensible, la más cercana a su madre. Papá, me enteré por un primo. ¿Es cierto lo que está pasando? Todo cierto, hija. Me están echando de mi casa, pero no sin pelea. Clara se quedó callada. Después me dijo: papá, dime la verdad, ¿te están maltratando? No me levantan la mano. Pero los silencios y las miradas pesan más que los golpes, hija. Clara empezó a llorar. Voy a tomar un tren esta noche. Llego mañana temprano. Ya está bien de que estés solo. Ya basta de que te falten al respeto. No hace falta, hija. Tengo todo bajo control. No, papá. Hace falta. Hace muchos años que debería haber estado más presente. Esa llamada me dio fuerza. No porque necesitara protección, sino porque me recordó que aún tenía una hija que me quería. Una hija que no me veía como estorbo, ni como carga, ni como sombra. Esa misma tarde, Julio me tocó la puerta del cuarto. Papá, podemos hablar. Habla desde ahí. Papá, esto se está saliendo de control. Fernanda está muy afectada. Catalina está confundida. Esto no es bueno para nadie. ¿No es bueno para nadie? ¿Y para mí sí lo era que me quisieran meter a un asilo? No es así. Solo queríamos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es mi casa. Y tú querías quitármela. Papá, yo no lo planeé así. Solo me llegué a elevar. Fernanda me presionó. El trabajo, los niños. Basta, Julio. Siempre hay excusas. Pero ¿cuándo fue la última vez que me dijiste gracias, papá? ¿Cuándo fue la última vez que te importó cómo me sentía? Julio se quedó callado. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es que me quisieras mandar a un asilo, es que te dio igual.
como si yo ya no valiera, como si fuera un mueble viejo. Y ahora lloras porque vas a perder una casa que ni siquiera es tuya. Julio bajó la cabeza. Se fue sin decir más, y yo, una vez más, cerré la puerta de mi cuarto, y supe que cada palabra había dolido más que 1000 gritos. Al tercer día, el ambiente en la casa era irrespirable. Nadie hablaba. Fernanda había empacado algunas cosas en cajas discretas. Julio iba y venía como un zombi. Catalina, la más inocente de todos, notaba que algo no andaba bien, pero no entendía qué. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Clara, mi hija. Venía con una mochila al hombro, el rostro serio pero cálido. Me abrazó con fuerza, como si me recogiera del suelo emocionalmente. Papá, vengo a quedarme contigo hasta que todo esto se solucione. Yo no lloré, pero por dentro sentí como si un pedazo del alma que había estado congelado empezaba a derretirse. Fernanda la miró con desprecio. ¿Qué haces tú aquí? Clara la miró con firmeza. Vine a apoyar a mi padre, cosa que tú no has hecho en años. Julio intentó mediar. No empecemos con discusiones, por favor. Pero ya era tarde. Clara entró conmigo al cuarto. Miró alrededor, vio el pequeño colchón, la repisa polvorienta, la vieja lámpara de escritorio que aún usaba para leer, y me dijo, ¿aquí te tienen durmiendo? Asenti, esto es indignante. No solo te quieren sacar, te han borrado de la casa mientras sigues vivo. Me mostró unos papeles. Había investigado sobre hogares geriátricos. Descubrió que Fernanda había solicitado una prerreserva en una residencia fuera de la ciudad, sin consultarme, sin decir nada. Todo lo había hecho a escondidas. Y Julio le pregunté, firma lo que ella le pone delante. Ya no piensa por sí mismo. Respiré hondo. Entonces es hora. Clara me miró. ¿Hora de qué? De recuperar lo que es mío y de devolverles el favor. Esa tarde llamé al licenciado Becerra. Le dije que procediera. Desalojo inmediato por vía legal. El abogado confirmó que al día siguiente la orden judicial estaría lista para ser entregada con presencia de un agente. No me tembló la voz, no me pesó la conciencia. Esa noche, mientras cenábamos solo Clara y yo, escuchamos que Catalina subía al cuarto. Tocó suavemente la puerta. La dejé entrar. Llevaba en las manos el relicario que le regalé en su cumpleaños. Abuelito, ¿te vas a ir? Clara y yo nos miramos. Yo le respondí, no, mi cielo, esta es mi casa. Catalina asintió con tristeza. Mamá dice que eres muy terco. Pero yo te quiero igual. Se lanzó a mis brazos. Y ahí sí, no pude más. Me quebré. Lloré abrazado a mi nieta, a mi pequeña Catalina, la única en esa casa que aún me veía con amor sincero. Después de que se fue a dormir, Clara me preguntó, ¿estás seguro de querer hacer esto así, papá? Estoy más seguro que nunca, porque no solo me faltaron al respeto a mí, sino a la memoria de tu madre. Esta casa era suya también, y no voy a dejar que la profanen con su desdén. Al día siguiente, puntualmente a las 11, llegó el oficial judicial acompañado del licenciado Becerra. Julio estaba en casa, Fernanda también. Cuando vieron al oficial, palidecieron. Esta es una orden de desalojo legal. Tienen 24 horas para abandonar la propiedad. Julio intentó protestar. El oficial lo interrumpió. Cualquier objeción deberá presentarla por vía legal, pero le advierto, no tienen derecho alguno sobre esta propiedad. Fernanda rompió en llanto. Catalina bajó corriendo, abrazó a su madre. Clara salió de la cocina y se mantuvo al lado mío, como una roca. Julio se acercó a mí, con ojos vidriosos. Papá, ¿en serio vas a hacernos esto? Lo miré directo a los ojos. No te lo estoy haciendo yo, te lo hiciste tú mismo. Y con esa frase sellé la decisión más dura, pero más justa de mi vida. Pasaron las 24 horas más silenciosas que he vivido en esta casa. Julio apenas hablaba. Fernanda no salía del cuarto. Catalina caminaba de un lado a otro con la mirada baja, como si intuyera que algo se estaba rompiendo para siempre. Clara me ayudó a preparar una lista de los objetos personales que les pertenecían. Lo hice no por rencor, sino para que no tuvieran excusa para destruir nada de lo mío. La televisión del cuarto,
los juguetes de Catalina, los utensilios de cocina nuevos que trajo Fernanda, algunas cortinas, todo eso lo podían llevar, pero el alma de esta casa, esa se quedaba conmigo. A las 10 de la mañana siguiente llegaron 2 hombres con un camión de mudanza. Fernanda los había contratado. Yo los vi desde la ventana mientras tomaba mi café. Se movían como ladrones, en silencio, evitando mirar a los vecinos. Doña Teresa, mi vecina de toda la vida, cruzó la calle y me preguntó: «Don Anselmo, ¿qué pasa? ¿Por qué se están yendo?» Yo no oculté nada, porque me quisieron echar. Pero se les olvidó quién puso el primer ladrillo en esta casa. Doña Teresa se quedó callada, luego dijo: «Ya me habían contado, pero no lo quise creer. ¡Qué vergüenza! Su hijo siempre fue tan educado». Las máscaras duran hasta que aparece el interés, doña Teresa, hasta que uno estorba. Mientras los hombres cargaban cajas, Clara y yo nos sentamos en la sala. La misma sala que por años fue mía, después fue de todos, y ahora volvía a ser mía otra vez. Julio bajó con una maleta, Catalina detrás de él, abrazando una muñeca. Fernanda bajó por último, con lentes oscuros, aunque era un día nublado. No quería que nadie viera sus ojos rojos, no quería mostrar debilidad. «Papá, ya estamos listos». Me levanté. «Muy bien». Julio dudó un momento. Luego, con voz temblorosa, dijo: «¿De verdad no podemos hablar una última vez?» «Lo siento, Julio. Las conversaciones se tenían antes, no cuando ya estás afuera». Clara no dijo una palabra. Solo los miraba con la serenidad de quien sabe que está presenciando un acto de justicia, no de venganza. Fernanda pasó de largo. No dijo ni una palabra, ni un adiós, ni una disculpa. Catalina sí se detuvo en la puerta, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «¿Me vas a visitar, abuelito?» «No, mi amor. Esta sigue siendo tu casa. Tú me vas a visitar a mí, siempre, cuando quieras». Le di un beso en la frente. Ella se fue con lágrimas en los ojos, y yo me quedé en el umbral, viendo cómo se alejaban, cómo el camión doblaba la esquina, cómo se llevaban todo lo que era de ellos, y dejaban atrás lo que no supieron valorar. Al día siguiente llamé al licenciado Becerra. «Ya están fuera. ¿Desea proceder con algo más?» «Sí, quiero vender la casa». Hubo un silencio breve al otro lado del teléfono. «¿Está seguro, don Anselmo?» «Más que nunca, porque entendí que esta casa, aunque la amaba, estaba contaminada de recuerdos dolorosos. Necesitaba empezar de nuevo, en un lugar donde no tuviera que mirar las paredes y recordar el desprecio, donde cada rincón no me recordara a alguien que me quiso borrar.